Saludos. El tema que estaremos discutiendo en este momento es sobre el efecto de la vibración de los equipos de construcción, específicamente aquellos equipos que son equipos pesados, como excavadoras y rolos de compactación, y su efecto en las inmediaciones de estructuras existentes. Ok, primero vamos a comenzar definiendo qué es fuerza. La fuerza puede dañar directamente a los objetos provocando rotación, deformación, tensión y presión, así como también indirectamente puede generar choque entre estos o sus partes. El daño ocasionado por dicha fuerza varía desde pequeñas fisuras imperceptibles y diminutas, pérdidas, hasta efectos a gran escala, tales como el aplastamiento de objetos, el hundimiento de suelos y, en casos extremos, la destrucción de construcciones. Existen 5 efectos importantes relacionados con la fuerza, uno de ellos directamente relacionado entre sí, conocido como impacto, choque, vibración, presión y abrasión, que estaremos hablando y definiéndolos más adelante. Cuando hablamos de impacto es el resultado de algo golpeando un objeto, de un objeto golpeando una superficie dura o de objetos golpeándose unos contra otros. La fuerza de impacto puede concentrarse en una pequeña área o, por el contrario, extenderse debido a la dureza y geometría de la superficie chocando entre sí. El daño ocasionado por un impacto localizado, como por ejemplo la aparición de pequeñas grietas, puede aumentar la vulnerabilidad de dicho objeto ante un impacto posterior. Por eso es importante que conozcamos lo que es el impacto, porque generalmente estos equipos generan impacto. Las excavadoras, cuando están moviendo sus brazos mecánicos y cuando se están moviendo, desplazándose de un lugar a otro a través de una superficie de suelo. Igualmente los rolos de compactación. Ahora bien, también debemos tener un conocimiento general de choque. Generalmente ese resultado de un fuerte impacto puede producir grandes deformaciones y presiones en los objetos o sus partes, y su intensidad se mide en unidades G de aceleración, parecido a los sismogramas, en donde una unidad G representa la aceleración provocada por el efecto de gravedad de la Tierra. Por ejemplo, si un objeto es sometido a un choque de 100 gramos, este recibirá una fuerza igual a 100 veces su peso por un breve periodo de tiempo. Podemos decir hasta 10 o más milisegundos. La naturaleza puede provocar un daño considerable a gran parte de los objetos de arte y es una causa importante de daño durante el transporte. Ahora, vamos a hablar de lo que es la vibración. Cuando usamos el término de vibración, consiste en el movimiento de oscilación de un objeto relacionado a un punto de referencia fijo. Un objeto propenso a la vibración lo hará libremente si es desplazado de su posición de equilibrio y se libera, lo que se conoce como vibración libre. Un diapasón, por ejemplo, nos entrega un excelente ejemplo de esto, ya que vibra libremente en una sola frecuencia. Luego de que se le golpea, la amplitud de vibración disminuye con el transcurso del tiempo, a medida que la energía que fue aplicada al diapasón es liberada.
Asimismo, un objeto puede variar como respuesta a la aplicación de una fuerte vibración o fuente de vibración externa, más conocido como vibración forzada, que es la que es generada por este tipo de equipos, tales como excavadoras y rolos de compactación. Como en el caso de un objeto embalado y transportado dentro de un vehículo, la forma más simple de vibración continua es el movimiento armónico, que consiste en un movimiento que se repite exactamente luego de ciertos periodos de tiempo. Por otro lado, la vibración aleatoria es un tipo de vibración presente en los vehículos en movimiento y en otras fuentes corrientes de vibración, y consiste en una compleja combinación de varias frecuencias de vibración con amplitudes que varían aleatoriamente. Hay dos índices básicos para describir la vibración. Son la frecuencia, que está dada en ciclos por segundos o hertz, y la amplitud, que puede expresarse como desplazamiento, velocidad o aceleración. La amplitud de la vibración en las construcciones se expresa como la velocidad de una partícula. Velocidad mientras transmite una onda. Esta medida guarda directa relación con el desarrollo de grietas superficiales en las estructuras. Bueno, ahora tenemos que hablar también un poco de lo que es el efecto de la presión, que es la fuerza aplicada sobre una unidad de superficie de material, y puede ser el resultado de la gravedad o la manipulación. Asimismo, puede contribuir a la abrasión, tensión y deformación, que a la larga provoca distorsión o roturas. Si se aumenta el área de contacto, disminuirá el peso por unidad de superficie, lo que constituye una consideración muy importante para superficies frágiles. O sea, me refiero, cuando tenemos un equipo, vamos a decir un rolo, en este caso vamos a hablar de una maquinaria donde es un rolo de compactación, prácticamente vamos a tener dos puntos de vibración aleatoria, pero como tenemos un suelo, vamos a tener un área de contacto más reducida en el caso de los rolos, y vamos a tener una masa del equipo que en términos de reacciones tiene que convertirse en una fuerza, pero como es un equipo de impacto, esa fuerza va a actuar sobre un área más reducida pero con mayor fuerza. Por ende, vamos a tener unas vibraciones aleatorias más definidas, lo que puede generar, dependiendo el nivel de impacto al cual esté el cilindro de compactación en ese suelo, y dependiendo las características de suelo particulares, el efecto puede ser mayor o menor en la estructura. Ahora, cuando hablamos de abrasión, se presenta en cualquier lugar donde exista movimiento entre dos superficies de contacto. Por ejemplo, cuando hablamos de dos superficies de contacto, en este caso podemos decir que puede darse el caso donde tengamos una estructura existente y tenemos el contacto del suelo con la estructura, y entonces estas vibraciones
paulatinamente van a generar movimiento en la estructura debido al efecto de abrasión. Y sus efectos varían según la durabilidad de la superficie y la cantidad de presión ejercida sobre estas superficies y el perfil de estas. La presencia de material abrasivo o de partículas en la superficie puede también provocar o acelerar la abrasión. El daño abrasivo puede aparecer tras un largo periodo de exposición al movimiento, pero también de forma rápida si la superficie es frágil. ¿Qué quiere decir esto? Que si la estructura está bien diseñada y digamos que se hace una demolición de una estructura existente y hay otra estructura existente que no se demuele, pues no se les realiza demolición. El uso de equipo pesado como los cilindros de compactación o las excavadoras puede ser muy exhaustivo para las estructuras que queden existentes. Es por esto que se debe controlar el equipo que se utiliza al momento de generar vibración para no afectar las estructuras aledañas. Esto no aplica para equipos de vibración pequeña, que su vibración en comparación con la estructura es significativa. Nos referimos a equipos tales como una excavadora que tiene un peso enorme, a un rolo de compactación que tiene una gran cantidad de masa, y estamos hablando de que puede hacer una simulación de lo que es un efecto de un sismo. Ahora, también debemos ver también el efecto directo de la fuerza. Cualquier tipo de fuerza que se aplique directamente sobre un objeto puede provocar compresión, pinchazos, abolladuras, roturas, grietas, astillas, rasguños o abrasiones. La gravedad trae como consecuencia una carga continua sobre todos los objetos. Por eso es importante conocer que la masa que tiene el equipo pesado, ya sea la excavadora o sea el rolo de compactación. Estas especificaciones las podemos conseguir dependiendo el manufacturero del equipo, para determinar cuánta masa, cuánta fuerza va a actuar en ese suelo, y en base a un estudio de suelo que haya del área, pues se puede establecer si ese equipo es adecuado o no, y qué otras alternativas se pueden utilizar para no afectar las estructuras aledañas. Ahora, los soportes inadecuados pueden provocar deformación o distorsión permanente de los objetos debido a los efectos de la concentración de carga, que ahorita vimos un poquito sobre eso. Una carga ejercida por un largo tiempo o una sobrecarga ejercida por corto tiempo sobre los materiales de amortiguación ocasiona la pérdida de contacto entre el objeto y el material de embalaje.